Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Rodríguez Muñiz y hoy les voy a explicar lo que sería la configuración de base común y pues lo que es y su funcionamiento. Primero que nada debemos de saber que el transistor BJT tiene tres configuraciones, las cuales serían base común, emisor común y colector común. En este caso hablaremos de lo que sería la base común. ¿Por qué se le llama un amplificador de base común? Se le llama configuración de base común porque la fuente de señal y la carga comparten la base del transistor como punto de conexión común. Quizás las características más llamativas de esta configuración es que la señal de entrada debe llevar toda la corriente del emisor del transistor, como indican las flechas pesadas ¿cómo se llama? De lo que sería el diagrama. Como sabemos, la corriente del emisor es mayor que cualquier otra corriente en el transistor, siendo la suma de corrientes base y colector. En las dos últimas configuraciones de amplificador, la fuente de señal se conectó al cable de base de transistor, manejando así la menor corriente posible. Tenemos también que la señal se inyecta al emisor a través de un capacitor y se extrae amplificada por el colector vía el otro capacitor, que sería el capacitor de salida. La base conectada dinámicamente a tierra a través del capacitor de la base. Actúa como elemento común a los circuitos de entrada y de salida. Las señales de entrada y de salida siempre están en fase. Los capacitores, el capacitor de entrada y el capacitor de salida, actúan como capacitores de paso o de acoplamiento. El objetivo de estos es eliminar el nivel de corriente continua presente a la entrada o a la salida y transferir solamente las señales de audio propiamente dichas. El capacitor de base actúa como condensador de deriva. Su objetivo es mantener estable el voltaje de polarización de la base, enviando a tierra cualquier variación. Las resistencias RB, RB2, RC y RE polarizan correctamente las uniones del transistor y fijan el punto de trabajo del amplificador. La configuración de base común se dice que es cuando la base es común a ambas, entrada y salida de la señal. Y para lograr esto es necesario conectar la base a masa, como sería aquí en nuestro diagrama. El condensador 2 para los fines de señal se comporta como un cortocircuito y la base se conecta a masa. Para los fines de la señal de entrada se aplica a los bornes de RE. De hecho, considerando la malla de entrada sustituida por R2 menos capacitor 2 RE y VBE, podemos notar cómo la señal se aplica en serie con la malla de entrada. Y luego la tensión VBE varía con la señal de entrada y por lo tanto también la corriente de base en salida con el colector. Hay una variación de corriente de colector y de VCE. Y luego a través del condensador CS puede traer una salida de la señal. En la configuración de base común, la señal de salida está en fase con la señal de entrada. La ganancia de tensión es grande, la ganancia de corriente es inferior a 1 y la resistencia de entrada es muy pequeña. La resistencia de salida es muy grande. Este tipo de configuración se utiliza para las frecuencias altas, ya que tiene la ventaja de una buena separación entre entrada y salida a altas frecuencias. Y aquí en nuestro diagrama de nuestra simulación de Proteus podemos ver cómo está conectado. Usamos aquí lo que sería un potenciómetro para regular el voltaje. Y pues con eso concluimos la explicación de lo que sería la base común. Gracias por su atención.